Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo de Buenos Aires. Hoy seguimos con una serie de entrevistas con vino y hoy hace como una néboa en Buenos Aires, muy diferente de Brasilia, que es muy seco siempre. Hoy estaba 100% de humedad. Es difícil de explicar, tiene una cosa blanca así al aire. Dá como una gana de tomar un vinocito y aprovechar estas noches raras de Buenos Aires. Bueno, hoy tengo un invitado muchísimo especial. Es una persona que es muy conocida en Buenos Aires como un filósofo y conocedor de cine. Y también es ingresado de la UBA, psicólogo, Ricardo Parodi. Foi mi professor em la Universidade de Cine e assim que estamos volvendo ao tema de cine depois de muito teatro e literatura. Muchas gracias por venir. No me quedaba otra, tampoco es que iba a hacer, no podía hacer otra cosa. Muchas gracias por la invitación. Era difícil decir que no. Bueno, hay como camadas nestas respostas. Sí, hay muchos significados, entre otros el que hago aquí. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Ricardo normalmente também produz seu programa e, bueno, hoje está cambiando de silla, salido de los bastidores. Sí, eso que no traje traje de plumas, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Iba a hacer el baile de caño, pero acá tampoco tienen caño, así que no me queda otra más que presentarme como pseudo filósofo. Não. Bueno, como este programa pasa en Brasil, acá en Buenos Aires creo que no hace falta presentar, pero acá en Buenos Aires Ricardo es conocido como una persona que tiene muchísimo conocimiento en cine y creo que no hay otra persona que conoce tanto de cine como Ricardo Parodi. Y también es conocido en las calles como el filósofo del sexto piso. También conocido por varios bancos acreedores, por la policía y otras cosas, pero mejor no contar eso. Bueno, seguimos de la presentación. Ricardo, vos sois ingresado de la UBA como psicólogo, pero tu O área sea, de egresado, no ingresado. egresado. Y puedo ser ingresado en algún hospital Esta es una palabra que psiquiátrico normalmente por el estilo. se usa acá en Buenos Aires, ¿no? Soy psicólogo formado por la UBA, pero trabajas mucho con filosofía y directamente con un tema cine. Yo en realidad ingresé a estudiar filosofía, pero todavía estaba en la dictadura. Por lo tanto, era difícil estar en la facultad de psicología, de filosofía, perdón. Era muy difícil estar en la facultad de filosofía porque uno no sabía a quién tenía sentado al lado y todos los que estudiábamos filosofía éramos considerados psicobolches. Teníamos tendencia a ser comunistas, cosa que era cierta en mi caso. En aquella época era. Pero bueno, no quería despertar demasiadas sospechas, ya que uno tenía a alguien sentado al lado y podía desaparecer en cualquier momento. Era complicado estar en la Facultad de Filosofía. Y en aquel momento el nivel de la Facultad de Psicología era de paupérrimo para abajo. Paralelamente yo ingresé a estudiar cine en lo que ahora es la NERC, ¿sí? Que tenía otro nombre antes. De hecho hice el curso de ingreso y todo lo demás. Y siempre comento esto porque es una cuestión que sobre todo en nuestro país en estos momentos es urgente tratar de preservar de la mejor manera posible. Y esa cuestión tiene que ver con la memoria. En aquel momento, después de rendir todo el examen, uno tenía que tener una entrevista a solas con algún oficial de la Marina, ya que la Junta Militar, que era compuesta por el jefe del Ejército, el jefe de la Aeronáutica y el jefe de la Marina, se habían repartido las distintas instituciones porteñas, en las instituciones del país, mejor dicho. Y todo lo que era cine y televisión le tocó a la Marina, porque el almirante Macera tenía ilusiones de ser presidente democráticamente, entonces iba a usar los medios
¿sí? De hecho, fue candidato. Intentó utilizar los medios, y esto es una cuestión muy importante en la actualidad, intentó utilizar los medios para llegar al poder. Entonces uno, después de todo eso, tenía que tener esa entrevista a solas con un representante de la Marina, alférez, qué sé yo, capitán, no recuerdo los grados ni me interesa recordarlos precisamente, pero tenía que tener una entrevista con ellos y te preguntaban qué tipo de cine te gustaba, qué tipo de amigos tenías y cosas por el estilo, tratando de buscar tu supuesta raíz ideológica en todo esto. Si uno decía me gusta Raimundo Gleiser y el cine revolucionario del Ejército Republicano del Pueblo, seguramente no salía del instituto. Seguramente era chupado por alguno de los medios, ¿sí? Si decía me gusta el cine de Palito Ortega, que fue un personaje siniestro, maldito de la historia argentina, tampoco salía, porque era muy raro que uno le pudiera gustar las películas de Palito Ortega o las películas de Sofovich, de Porcel Olmedo, lo que en Brasil se conoce como chanchada. ¿Por qué? Porque tenía mucha gente de civil, gente civil, directores muy conocidos por otro lado en Argentina. Oscar Bernay Film, yo siempre lo digo para no olvidarse de eso. Oscar Bernay Film asesoraba a la dictadura con respecto a qué tenía que preguntar y qué no tenía que preguntar. Porque ese capitán seguro que ese cine no sabía nada, ni le interesaba, pero ¿cómo sabía qué cine era peligroso, qué cine era supuestamente subversivo o qué cine no lo era? Porque había asesores, directores muy conocidos que asesoraban a la dictadura. Muchos de esos directores hoy están perfectamente vivitos y coleando. Algunos de esos directores pertenecen a la DAC, la Asociación Argentina de Directores de Cine, y eran asesores de la dictadura. El tema con estudiar en aquel momento es que te ponían horarios obligatorios mañana, tarde y noche, de manera tal que si vos trabajabas, y esa es una cuestión que yo debo reconocer públicamente, soy pobre. Siempre fui pobre. No hay vuelta que darle. Por más que lo he intentado, por más que he intentado vivir de las mujeres y tener lujos y placeres, nunca lo conseguí. Por más que he sido un dandy en muchas ocasiones, por más que he sido un playboy en Mónaco, nunca conseguí dejar de ser pobre y tenía que trabajar. Tenía que trabajar y teniendo horarios de cruzada mañana, tarde y noche era virtualmente imposible. Por lo tanto, tampoco pude estudiar en la Escuela de Cine del Instituto de Cine. Poco tiempo después se abre en Buenos Aires por primera vez la Facultad de Psicología. Ah, ¿en qué año es esto? Y eso fue en el año 84, se abrió la Facultad de Psicología. Antes era dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no era una facultad aparte. Ah, ok. Por primera vez en el año 84 se abre durante el gobierno de Alfonsín, en lo que Alfonsín fue el primer presidente democrático después de la dictadura, y en lo que se conoció como la primavera de Alfonsín, entre otras muchas actividades, se abre la facultad como independiente. Viene muchísima gente que estaba exiliada, viene a dar clases ahí, muchísima gente a la cual yo conocía y respetaba muchísimo. Viene a dar clases gracias al primer gobierno de Alfonsín, al único gobierno de Alfonsín. Lo lindo es que al año, 2 años después se fueron rápidamente, porque no podían mantener el nivel de vida con la inflación que había con Alfonsín, con los precios y todo lo demás, pero en ese momento todos creíamos en que la cosa iba a ser muy distinta, que la cosa iba a cambiar, que no cambió, pero en aquel momento lo pensábamos y yo ingresé en la carrera y ya que estaba ahí me quedé. Pero nunca entendí diferencia entre filosofía, cine y psicología. Para mí es lo mismo. No hay diferencia. Esa cuestión de plantear diferencias es una cuestión aristotélica. Y ya que no podía ser un dandy como yo quería, ya que no podía ser un playboy en Mónaco, digo, bueno, me quedo en Buenos Aires y qué sé yo, por ahí engancho a algún gil que quiera analizarse conmigo y cosas por el estilo. Y Pero hace es interesante que decís es que yo vengo percibiendo que la psicología hace parte de la cultura en Buenos Aires y principalmente dentro de este ámbito artístico del teatro, del cine. Y es mucho más fuerte si yo comparo, o sea, no se puede comparar, pero comparando con Brasil,
Hay una raíz que cuando intento entender ciertas cosas de Buenos Aires, entiendo que muchas cosas tienen esta influencia de la psicología o no sé, de la ciencia, que tiene una presencia mucho más fuerte que en Brasil, que no sé, que tal vez en Brasil sea la iglesia que ocupe este espacio. No sé Bueno, si es el espacio terapéutico, el espacio de, no sé, de explicar las cosas, pero para muchos aquí, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que ese es el punto, es diferente del interior del país, claro, yo para, conozco, como hace 6 años que estoy en Buenos Aires, conozco como, como consciente colectivo, no sé cuál es el nombre, pero la forma de pensar cuando tentas entender una ciudad, por qué la gente hace esto, cuando llegas de otro país y tentas entender por qué las personas acá resuelven las cosas de una forma y no de otra, o por qué hay tanto teatro, o por qué hay como ciertas manifestaciones políticas de una forma y no de otra. Eh, Siempre tiene algo de la psicología que tiene. bueno, yo hubiera preferido dedicarme toda la vida a ser dandy y estar en a un buen bar y hacer baile del caño o cuestiones por el estilo. Y es muy Como difícil, stand-up. muy difícil poder definir o poder explicar la cultura argentina. Sería tan irrisorio, tan loco Claro. como querer explicar el peronismo. Sería absurdo esto. No, Pero yo no tento lo explicar, cierto, es natural que cuando lo- llegas en otro país miras la autoridad que es un hombre, lo- con las lo- diferencias que te Bueno, pero saltan. lo cierto es, como estaba tratando de decir, lo cierto es que el psicoanálisis tiene mucho peso en la Argentina, entre otras tantas cosas, y es el psicoanálisis, no la psicología, ¿sí? Ah, psicanálisis. Entre otras tantas diferencias, el psicoanálisis ha tenido mucho peso por Ok. grandes personas, grandes autores, grandes profesionales que la introdujeron de muy diversas maneras. Una de esas maneras, muy importante, tuvo que ver con el trabajo en villas miserias, que son similar a las favelas en Brasil, el trabajo que hicieron muchos psicólogos sociales adelantados en la década del 60 y que fueron directamente borrados por la dictadura. Los que no desaparecieron buscaron el exilio como forma de supervivencia y son esos profesionales que yo comentaba antes, que son los que retornaron al país con la democracia. Y esto creo yo que tiene que ver con una muy particular forma de trabajo, una forma particular en que se fue nutriendo la cultura argentina. Yo conozco prácticamente toda Sudamérica, he estado en todos lados dando clases y la forma muy particular, no estoy elogiando con esto, no estoy diciendo nada elogioso, simplemente estoy tratando de describir lo que yo comprendo de esta cultura, lo que apenas puedo llegar a comprender. Esto tiene que ver fundamentalmente con una suerte de educación de estilo europeo muy fuerte que aprendió aquí, muy fuerte, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Insisto que basta salir 100 kilómetros de aquí para que las cosas cambien por Sí, completo. Esta cuestión de la cultura que tuvo que hacerse de la nada, ¿sí? Tuvo que hacerse de la nada, efectivamente tuvo mucha raigambre en todo el área de la indagación acerca de los procesos psicológicos y sociales del país, porque es como tener un país con mucha gente muy capaz, con un nivel intelectual enorme y ser un país frustrado. Esta es la cuestión que aparece siempre, constantemente. Muchísimos de los que ingresaban a la Facultad de Psicología en aquel momento, y ahora más, ¿sí? Lo hacen buscando resolver sus propios problemas. Se creen que estudiando psicología, se creen que estudiando psicoanálisis van a poder resolver su propia conflictividad, que es una conflictividad que está de acuerdo a la conflictividad que tiene el país. Este es un país que tiene conflictos desde siempre, que ha nacido en el conflicto, que vive en el conflicto y que va a seguir viviendo en el conflicto. Esta cuestión percibe claramente en todos los andariveles de los gobiernos que hemos tenido. Y esos andariveles, lejos de ser una cuestión escindida del orden individual, son parte del orden individual, forman parte de la psicología porteña, sobre todo, insisto con esta diferencia porque es muy grave en relación al resto del país.
Y esa psicología porteña se ha nutrido muchísimo en los últimos 40, 50 años. Entonces caló muy fuertemente en la indagación psicoanalítica y psicológica, como así también caló, pero muy fuertemente en otro tipo de expresiones. Que un país con la conflictividad que tiene con las dificultades que tiene este país para poder hacer cualquier cosa que venga del ámbito cultural, produzca prácticamente 200 películas por año, es casi increíble. O que haya muchísimas actividades como las actividades teatrales que se sostienen por la fuerza y voluntad de aquellos que las hacen, sin intervención del Estado, sin subsidios, sin intervención de empresas privadas, ni nada por el estilo, sino porque hay una suerte de necesidad pulsional, una fuerte carga de energía de la gente que hace teatro por hacer más y más teatro, hasta el punto de que aproximadamente en estos momentos en Buenos Aires hay 120 obras teatrales en cartel, lo cual es inédito para una ciudad como esta. Insisto con esto de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con toda una suerte de historia cultural, de carga cultural que hay detrás, que lamentablemente veo que con el auge que está teniendo cierta y determinada forma de la política, corre serio riesgo de desaparecer. De hecho, el cine tal vez sea uno de los más afectados porque el cine es aquello que necesita más dinero que otras artes. Orson Welles decía que para escribir a un escritor le basta un papel y un lápiz. A un pintor para pintar le basta un pincel y pinta en la pared si es necesario. Pero un cineasta necesita un ejército. Entre la cantidad de gente que necesitas desde el punto de vista técnico, como la cantidad de gente que puede llegar a necesitar desde el punto de vista actoral, es mucha gente la que interviene. Y en estos momentos se está pasando por una grave crisis, ya que hay muchos movimientos de derecha que ni siquiera pueden llegar a entender esto, ni siquiera pueden entender la necesidad de un cine nacional, ni siquiera pueden llegar a entender la necesidad que implica una expresión cultural como es el cine. En estos momentos, a mediados de año, se han estrenado 32 películas argentinas, cuando hay más de 200 que no se han estrenado ni se van a estrenar. No pueden salir, no hay forma de salir, porque el 91% del mercado argentino está en manos de 5 compañías distribuidoras norteamericanas. Rodolfo Kuhn, para hacerlo más preciso, más claro, para que se entienda todavía mejor, en el año 74 escribió un libro sobre la censura en la Argentina y comenta el caso verídico, por supuesto, de 8 películas argentinas que en aquel momento estaban en cartel: La Patagonia Rebelde, La Raulito, un film que fue muy famoso aquí, Nazareno Cruz y el Lobo, que llegó a una máxima de 2,5 millones de espectadores en el 74, que era enorme, teniendo en cuenta que era un país de 35 millones de habitantes. Brasil tiene 250 millones, es completamente distinto. Yo trabajé 19 años para el Goethe Institute y recibí cantidad de pasantes, de gente que venía de Alemania y que les era casi imposible entender cómo es que funcionaba todo esto simplemente por la voluntad y las ganas de alguna gente. En estos momentos el 91% de la producción cinematográfica está en manos de 5 distribuidoras norteamericanas. En aquel momento, cuando Rodolfo Kuhn escribió esto, comentaba el hecho de que esas 8 películas impedían la salida, el estreno de las películas norteamericanas. Entonces las distribuidoras enviaron a Argentina un representante que efectivamente Argentina no era un gran mercado, no era un enorme mercado, pero $1 es $1. Cuando ese representante se fue, se puso al frente del Instituto Nacional de Cinematografía a Miguel Paulino Tato, uno de los personajes más siniestros y más oscuros que uno pueda pensar. Todavía estaba el gobierno democrático de Perón e Isabel Perón. Fue el único funcionario que permaneció en su puesto durante toda la dictadura. Pasó de un gobierno civil a un gobierno militar sin mayor problema. Lo interesante es saber qué hizo cuando lo nombran como director del Instituto de Cine. Okay. Lo primero que hizo fue prohibir las 8 películas argentinas. Prohibiendo las 8 películas se restableció el flujo del mercado de lo que las distribuidoras norteamericanas consideraban que era lo único que podían tolerar. Directamente en el documento dicen que lo que se tolera son el 30% de material nativo,
lo que se producía en Argentina era el material nativo que molestaba al material importado, que era el material norteamericano. Con la irrupción de las nuevas tecnologías de la imagen, con la irrupción de los nuevos medios, el video, eso ha sido llevado a una potencialidad enorme. La producción ahora en video, que la gente cree que es maravillosa porque se ve por todos lados, sin embargo, implica un dominio total del mercado, hasta el 91% ha llegado ahora, o sea que han reducido la posibilidad de que haya un cine nativo, insisto, como ellos dicen, de menos de un 9%, tiene que ver con las condiciones tecnológicas. El material que se... Pero hoy, cuando pensamos en el cine, dentro de todas las formas de comunicación que existen, como las medias de Facebook, Twitter, ¿el cine todavía logra tener una influencia o sería solamente como, no sé, una manutención de un poder, pero las películas todavía logran influenciar el pensamiento en masa? La influencia no es en forma de transmisión del pensamiento, ni de hipnotismo, ni nada por el estilo. No se trata de eso. De lo que se trata es de la correlación que hay entre una percepción, una afección y un pensamiento. Lo que digo es que estas nuevas tecnologías de la imagen en su expansión vienen a confirmar un cierto correlato de la historia que hay que contar, la historia cómo debe ser contada y del modo en que debe ser contado. De manera tal que, por ejemplo, el DCP, el sistema digital de proyección en los cines, implica un control absoluto por parte de las distribuidoras norteamericanas, ya que una película no se puede pasar si no se tiene la clave que abre la película, clave que hay que comprar en los Estados Unidos, clave que va a ser solicitada y que no puede ser variada, no puede ser cambiada. Por lo tanto, ellos tienen un dominio total de esto, un dominio total que implica no solamente el cine en sí mismo, sino el entrenamiento de qué es lo que hay que ver y cómo lo hay que ver. Eso se nota muchísimo en las cadenas de streaming, se nota en Netflix, están todos asociados. Lo que antes era el dominio total del cine, ahora es fundamentalmente el dominio total del streaming. Y esto desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista concreto, sería una cuestión hasta risible o menor si se tratara solamente del cine. El tema es las consecuencias políticas que esto tiene. El tema es el tipo de mentalidad que esto genera o de no mentalidad que genera. Y esto, insisto, en toda Latinoamérica y en especial, si me preguntas a mí sobre Argentina, tiene consecuencias nefastas, directamente nefastas. Digo, es muy difícil plantear una percepción distinta que lleve a una afección distinta y que de allí se pueda, como última instancia, hacer emerger un pensamiento diferente. Pero vivemos... Permiso, voy a hacer uso de uno de los por elementos favor, que conforman la cosa más, alegría de este programa. una forma más filosófica. Este es sí, más o menos por los años, este es el vino que tomaba Platón. Cuando Sí. uno piensa que el cine también fue usado, por ejemplo, para mostrar en muchas películas todo absurdo de la Segunda Guerra, y creo que todas las personas vieron, no sé, la lista de Schindler. No, no digo de documentarios que son de Resné, no sé, pero la lista de Schindler fue al Oscar, todas las personas vieron esta película. Y cuando vemos que hoy hay una vuelta a este pensamiento, como si, como si nadie supiera el horror de hacer esto, básicamente por ser horrible hacer, independiente de, no sé, como sabemos o que es por medio de estas películas que fueron una producción enorme de películas para no dejar olvidar, no sé, desde las brujas que fueron quemadas a la Segunda Guerra. Volvemos a todo este discurso, que es un discurso moralista, cristiano, una caja a las brujas, No, pero a una hegemonía blanca. Todo esto vuelve como si nunca tuviéramos
pasado por esto de alguna forma, como si no tuviéramos tentado resolver Pero, este problema. a ver, si yo me dedico al cine desde hace tantos años y todo lo demás, ya que el cine constituye una de las formas privilegiadas que yo tengo para poder pensar, es porque siempre ha habido expresiones distintas al cine hegemónico. Siempre ha habido autores que efectivamente han intentado romper esas formas de encadenamiento perceptual que son las más comunes, ¿sí? Que es el cine que más se difunde. Y Pero yo este cine es un cine hegemónico que habla sobre esto. lo que digo es lo siguiente, el tema, yo planteaba la relación entre percepción, afección y concepto, para plantear un esquema muy básico y muy elemental como para que se comprenda esto. El tema o lo fundamental, y esto ya aparece con la caída del muro de Berlín y antes también, en la década del 60, es que comienza a configurarse un tipo de cultura, un tipo de pensamiento que tiene que ver con el neobarroco, que tiene que ver con las distintas cualidades de la imagen en sí misma. Y como ejemplo, simplemente como ejemplo, comento siempre un reportaje de Peter Greenaway donde él decía, si todo es representación, no hay verdad alguna. Todo es representación, por lo tanto la lista de Schindler puede ser fácilmente negada. La lista de Schindler o cualquier documental que hable sobre estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial o de cuestiones muy anteriores, del genocidio armenio, desde la Primera Guerra Mundial, todo esto es nada más que una representación, todo esto es nada más que algo que fácilmente puede ser negado. Y puede ser negado sin ningún tipo de racionamiento, ningún tipo de atributo histórico, simplemente es una película, simplemente es una opinión y todas las opiniones son falsas y todo es mentira y todo debe ser todo tiene el mismo nivel, todo tiene el mismo carácter de la no verdad, digamos que es un tema que se habla mucho ahora de la no verdad, etcétera, etcétera. Yo no me refiero exactamente a eso, me refiero al hecho de que a toda fuerza activa, a toda fuerza de creación, como la que estaba hablando antes, de tratar de ligar esas fuerzas creativas, a toda fuerza creativa se le opone, eso es un tema de Nietzsche, ¿sí? Toda fuerza activa se le opone siempre una fuerza reactiva. Y esas fuerzas reactivas son las que en estos momentos están tomando un nivel muy superior al de las fuerzas activas, que le aplastan por lo menos, que aplastan fuertemente a esas fuerzas activas y que están buscando de cualquier manera, de cualquier forma, tener un poder más absoluto que el que nunca han tenido. No estoy diciendo que sea algo nuevo, ni estoy diciendo que sea algo que nace de la nada, en realidad tendría que remontarme al 1600, hablar de Sí. Locke y sería todo larguísimo para explicar los orígenes del liberalismo y su variante más importante, porque el nacionalsocialismo no es irracional de que alguna vez habló Hannah Arendt. El nacionalsocialismo fue el extremo del racionalismo, absolutamente racional. Y esto que estamos viendo ahora es el despliegue total de esas formas de liberalismo y de fascismo con un agregado que antes no estaba, la estupidez. La estupidez que es infinita, la estupidez que puede ser manejada en todos los niveles, la estupidez que es graciosa, la estupidez que es el no pensar en nada, es el pasarlo bien y los demás, bueno, que se pudran, que desaparezcan. Toda revolución es una suerte de fracaso absoluto, toda revolución no tiene ningún sentido, simplemente hay que pasarla bien. Pero todavía hablando sobre la cuestión de la memoria, acá en Argentina es muy presente todo el tiempo, pelo menos dentro de un medio razoablemente artístico, intelectual, no sé. La cuestión de la dictadura es un tema que es marcado, hay como casi todos los artistas pasan por este tema. Una de las En Brasil, características... espera, Sí. en Brasil, la dictadura como talvez no tenha sido tão violenta como em Argentina, hay como una negación completa que houve ditadura, porque na verdade os desaparecidos cambiaron de nombre y no fueron tan... No, la, se questiona que a quantidade de mortes não foi muito grande e que a esquerda também matou um monte de gente. Pero acá hay como datos bastante importantes. ¿Cómo puede ser que en Argentina haya una negación de esto?
con una fuerza tan importante que tiene esta memoria de las madres de la Plaza de Mayo. No sé, Primero, casi todas las personas tienen algún familiar que pasó por esto o vivieron esto en la época de escuela, de que sus amigos desaparecían, que no es exactamente una realidad tan presente en todos los lugares en Brasil como fue tan fuerte acá. Yo no sé, como hay una cierta diferencia de intensidad y números. Y me llama mucha primero, atención que acá se pueda negar esto. bueno, primero una cuestión fundamental, dos cuestiones fundamentales que diría. Primero, Brasil no es un país, son varios países. Son varios países en uno. Estamos hablando de una población de 250 millones de habitantes contra, si tenemos suerte en el último censo, llegaremos a 50 millones. ¿Sí? La diferencia es enorme. Son 5 veces más Brasil que lo que somos nosotros. Y la otra diferencia fundamental es que Argentina fue el único país en toda Latinoamérica que hizo juicio contra la Junta Militar. Y eso es un dato que a veces olvidamos, un dato que a veces no se tiene en cuenta y es muy fuerte porque todavía siguen muchos de esos juicios, todavía se sigue buscando a los asesinos de aquel momento. Pero lo concreto es que, fíjate qué interesante, que mientras muchos luchábamos porque esto se conociera, porque esto fuera información, otros trabajaban con la saturación de dicha información. Cuando me saturo de mucha información ya no quiero saber nada. Cuando hay mucha información con respecto a algún tema, sobre todo si sos joven, si no viviste eso, si tenés 20 años, 23 años, 24 años, 25 o 30 años, cuando has escuchado eso tanto tiempo, todo el tiempo, te parece que es nada más que una publicidad. Es como cuando uno escucha una propaganda y suena constantemente, suena siempre la misma cuestión, y entonces uno ya no se pregunta nada ni escucha nada y todo eso le parece una tontería. De hecho, en estos momentos hay en la Cámara de Diputados varios diputados que están negando la dictadura, que están negando el genocidio que ocurrió durante la dictadura y sigue aumentando el número de gente que abrevan esto, toma partido de esto porque les consigue muy buenos réditos, les consigue solidificar una forma de pensamiento, solidificar una forma de idea de mercado que según la cual nosotros no somos Estados Unidos porque no estamos adoptando las mismas leyes del mercado de los Estados Unidos. Si adoptáramos esas leyes sin tener en cuenta el periplo histórico de los Estados Unidos, que es lejos el mismo periplo histórico que tuvo la Argentina, pero si simplemente adoptáramos las mismas medidas, seríamos todos blancos, rubios y de ojos celestes, que es lo que estoy esperando hace rato, ser rubio, blanco y de ojos celestes. Ah, pero ya soy rubio, blanco y de ojos celestes. Y eso lleva a que haya personajes hasta ridículos, irrisorios, como Milei, por ejemplo, que es un personaje que es un fascista irritante. Es un fascista irritante que no sería objeto de absolutamente nada si no hubiera toda una serie de medios que lo han entronizado como un candidato muy serio. Y lo más terrible de todo es ver la terrible, pero muy dolorosa presencia que tiene entre la juventud. Entre la juventud que evidentemente no vivió este proceso de dolor, este proceso sanguinario que fue la dictadura. Y entonces aparece esta idea de que, digo, para que se entienda, la cuestión que yo comentaba con respecto al cine norteamericano, a la cuestión de cómo se congenia, cómo se fractura una forma de percepción, estos chicos no tienen otra forma de percepción. Entonces todo lo que uno diga desde el punto de vista histórico, todo lo que uno pueda argumentar desde el punto de vista racional, todo lo que uno pueda argumentar desde el punto de vista de intentar una reflexión que sea disruptiva con respecto a estas formas de pensamiento, no es percibida, no se puede percibir. Y aparece un personaje nefasto como este Milei y es un payaso que llama la atención Sí, tenemos Bolsonaro. Pero como hay, por un lado hay una vuelta de este cuestionamiento que es la cuestión de la familia, de la moralidad y de la libertad, una palabra clave dentro de todo esto. Pero de alguna forma vemos que es tan grotesco la forma que vuelve, tan pobre, tan poco... no, no quiero decir que el fascismo estaba bien hecho, pero parece que agarraron esto y hay una degradación con el mismo estatus de horror.
¿Cuántos Pero caracteres? cuando vemos Milei y Bolsonaro, son personas como ineptas de una capacidad de discurso, de gusto, y que levantan una idea de soberanía nacional vendiendo todo, extremadamente colonialista, no sentido de Estados Unidos ahora como colonizador. Y no, hay una degradación de lo mismo. Pero, ¿cuántos caracteres admite Twitter? ¿Cuántos caracteres se utilizan por WhatsApp? Escritos, me refiero. 220 en Twitter. Toda la historia puede ser resumida en 220 caracteres. Cuando uno dice, bueno, cuando uno se ha formado de otra manera, que ha tenido una suerte de interrogación permanente con respecto a la cultura y con respecto al acontecer político, la cosa es muy distinta. Yo siempre comento que tengo archivos donde está José Agustín Tosco, que fue uno de los impulsores del Cordobazo, un intento de revolución que hubo en Argentina en 1969. Tosco era un sindicalista, ¿sí? Tosco era un sindicalista que trabajaba para Renault. Y de hecho hay un gran reportero argentino, un gran intelectual argentino que en cierto momento quiso entrevistarlo durante el Cordobazo, ¿sí? El mismo que fue autor de lo que después se conocería como en película como La Patagonia Rebelde, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿sí? Osvaldo Bayer, ¿sí? Él lo quiso entrevistar en cierto momento durante pleno Cordobazo, lo fue a ver a la fábrica donde trabajaba, preguntó por él y le dijeron, sí, está allí manejando aquel torno. Estaba manejando el torno como cualquier día. Y yo tengo archivos donde Tosco da discursos de 1 hora y 20 para los obreros. Discursos con una profundidad, con una claridad y una racionalidad absolutamente inéditas para cualquier persona, cualquier chico que hoy escuche eso. No lo podría comprender, no podría entenderlo, se perdería los 15 minutos. ¿Qué chico hoy acostumbrado al WhatsApp o acostumbrado a Twitter podría soportar 1 hora y 20 de discurso de un sindicalista que estaba convocando a una huelga general como fue el Cordobazo? No lo podría entender nadie. Pero sí pueden entender la peluca de Milei, sí pueden entender los gritos de Milei, sí pueden entender esa cosa rápida que grimen la mayoría de los mediocres políticos que tenemos hoy en día, toda vez que la política misma ha devenido espectáculo, toda vez que la política misma ha devenido show. Milei, cuando mucho, sería interesante en un teatro de revistas para reírse de él. Y sin embargo, los medios lo entronizan como gran político. Y en realidad es muy mediocre lo que está diciendo. Y no hay nada más difícil, y te lo dice alguien que tiene muchos años de experiencia como docente, no hay nada más difícil que responder una pregunta de un idiota que de una pregunta inteligente. No hay nada más difícil que cuando un idiota te lanza alguna cuestión que para vos poder responderla tendrías que hacer media historia del país, o media historia del cine, o media historia de psicología. Es mucho más fácil para el idiota ganar más espacio, sobre todo en un momento donde los medios se encargan, pero con una profusidad que nunca hubo antes, se encargan de difundir esta idiotez, se encargan de difundir esta mediocridad, se encargan de hacer del propio periodista no un periodista, sino un ser que opina de todo, saben de todo, opinan de todo, continuamente. Continuamente. Es muy difícil encontrar una buena radio en Argentina, por supuesto no esta, ¿sí? Por supuesto queda claro que esta no, ella es otra Vamos cosa. con punto cero, punto ME. Ese es el punto de ganancia que tiene, punto cero de ganancia. Pero efectivamente es muy difícil encontrar un programa de radio en Argentina donde el periodista no dé opinión sobre todo. Da opinión sobre todo. Es muy difícil encontrar un programa que simplemente transmita la noticia. Siempre opinando, siempre se busca la opinión hasta la más ridícula de todos, las más estúpidas de todas. Y eso es lo que vende, eso es lo que realmente llega, sobre todo cuando se ha invertido una polaridad muy importante. Yo siempre comento que en cierta ocasión estaba dando clases sobre Kant en la universidad. ¿Sí? Daba clases sobre Kant y trataba de explicar lo mejor que se podía explicar Kant para gente que todavía no había leído. Y una alumna me interrumpe diciendo, profesor, yo no entiendo nada de esto. ¿No me puede dar algunos clips para entender a Kant? Tips. Sí, tips para entender a Kant.
Yo me quedé anhelado. Le dije, yo no soy la revista Cosmopolitan para dar los tips para entender Kant. Sí. En algún otro momento vas a tener que leerlo, lo cual es terrible. Y si no lo entendés, porque esto es lo que ocurre siempre, muchos dicen, no lo entiendo, la culpa es que de ese Kant que no sabía escribir nada. La culpa no es mía, porque una de las cuestiones fundamentales del liberalismo y el fascismo es la entronización del yo como única garantía. Como incluso los supuestos libertarios lo que hacen es entronizar la idea de yo como elemento superlativo. Si no entiendo Kant, la culpa es de Kant. Si no entiendo Hegel, la culpa es de Hegel. Nunca es mía. Nunca es que yo no me pongo realmente a investigar, a estudiar, y es mucho más fácil apoyar a cualquier candidato, cualquier periodista que dice pavadas, que ponerme yo a investigar, ponerme yo a estudiar, ponerme yo a desarrollar un propio caudal de ideas. Esto es lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, y Argentina no es la excepción. Y el mundo, tal vez. Tenemos siempre la cuestión de... No hay música hoy. No hay música. No tenemos música hoy. Se acabaron los músicos, se murieron todos los músicos brasileños. Brasil no tiene música. Brasil es un país que no tiene para nada música. No tiene... Oiga, estoy perdiendo el ritmo. Bueno, hoy separé una música que es de Hamilton de Holanda. Ele foi criado em Brasília. Ele nasceu em Rio, pero dizemos que Hamilton de Holanda é de Brasília, é um orgulho de nossa cidade. E o tipo de música que ele toca é chorinho. É uma música muito sofisticada. Eu, na verdade, não saberia explicar de forma mais musical o tema, mas é uma música que não se conhece muito. No se escucha mucho, tal vez, en Argentina, aunque tenga muchas músicas con músicos argentinos, y traje una versión de Piazzolla con Hamilton de Holanda. Es instrumental, es como una guitarra con muchas cuerdas. Y según tengo entendido, con un guitarrista bastante interesante. Sí, bueno, escuchamos. Volvemos. Estamos escuchando Hamilton de Holanda con Yamandu Costa, que también es un super músico que toca chorinho, que llama. Y bueno, dejo esta indicación de música para quien está buscando música brasileña de finísima para disfrutar. Y bueno, ya estamos casi terminando el tiempo, porque siempre me dicen que es mucho tiempo de entrevista, 1 hora, pero pasa muy rápido. Ricardo, leí esta semana que Bolsonaro llama a sus candidatos a la guerra, porque sabe que Lula está siempre a frente de las encuestas y está preparado para no aceptar los resultados de las elecciones. Y bueno, ¿qué te parece esta previsión de futuro en Brasil? El gobierno de Bolsonaro, 4 años, es una sorpresa para mí, la verdad, que llegó al poder, pero ahora tengo miedo que nunca salga. ¿Te parece posible hoy un golpe militar en pleno 2022? No veo por qué no. Pero es tan absurdo pensar que los militares van a volver al poder en una dictadura, como si pasamos 20 años de dictadura y con mucho esfuerzo hicimos una nueva constitución y tuvimos al primer presidente con voto directo, Collor, impeachment. Después tenemos el golpe de Dilma, que es más un impeachment, y después un presidente que fue electo democráticamente, pero contrario a todo que se podía pensar, y un golpe militar. ¿Por qué no? Todo lo que vos decís, ¿qué me importa? Todo lo que vos decís tiene que ver con lo que estábamos charlando antes, que implica una suerte de conocimiento y recorrido por la historia, una suerte
de profunda relación con la memoria. Ahora, Pero están vivos la yo no gente te, que estaba en la dictadura sí, pero militar. por qué incluso la gente de las favelas o de las villas vota a Bolsonaro? Y esto es una cuestión que ya se preguntaba Spinoza en el 1600. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si Spinoza no tenía una respuesta, yo sí tengo que tenerla. No, realmente. Realmente ocurre eso, que fundamentalmente cuando hay cambios, cuando hay posibilidades de que algo se transforme, aparecen fuerzas reactivas, como antes decía, y una de las cuestiones que típicamente todos los dictadosuelos que tenemos hacen es reivindicar el lugar de la familia, la propiedad privada, el Estado, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son las más utilizadas. Las dictaduras desaparecieron en Latinoamérica fundamentalmente después de la Guerra de las Malvinas, donde la Junta Militar Argentina le demostró a los Estados Unidos que no se podía confiar en los militares, que era mucho más práctico confiar en falsas democracias como las que tenemos. Falsas democracias que hacen que personajes baratos como Bolsonaro lleguen al poder u otros intenten hacerlo. Pero Bolsonaro, Bolsonaro es un representante del poder militar. Bolsonaro está, como es una cuestión que hablábamos el otro día, Bolsonaro está comprando una enorme cantidad de material militar, está comprando aviones SAP suecos que son carísimos, aviones supersónicos, habla de posibles enfrentamientos con Chile, posibles enfrentamientos absurdos, nadie tendría esa tecnología. Cada uno de esos aviones sale 45 millones de dólares. Ha comprado enorme cantidad de tanquetas que ha Pero mandado. toda su vida política está basada en fortalecer el poder militar, los salarios de los militares, como son muchos años que viene con la cuestión militar y Brasil tiene toda una historia de poder militar, 20 años de dictadura, salimos de este poder y volvemos con la misma, claro que mata, Ulises Guimarães está muerto, Brizola está muerto, Lula está bastante queimado. O sea, tenemos una izquierda que está solamente basada en Lula, que es un problema porque hay mucha gente que crió una cuestión reaccionaria a Lula. Pero volver a la dictadura militar es Bueno, como... pero vuelvo a decir, que ¿desde qué lugar me puedo yo defender? ¿Que ¿Desde qué lugar puedo No yo sé, estar en, estoy desesperada, por eso estoy viviendo en Argentina. Ya Borges, salí de Brasil desesperada. Jorge Luis Borges, en una ocasión en que visitó Chile y estaba el Pinochet en el poder, dijo que era el gobierno que evidentemente necesitaba Chile porque Chile mismo tiene forma de espada, tiene forma de Ah, sable. Entonces, hay una cuestión que es muy interesante cómo estos futuros dictadores o protodictadores utilizan las cuestiones clásicas, sí, insisto, con es esto con clásico volver el discurso. totalmente clásico. E De la insisto, soberanía, hay una, como es completamente loco porque habla de la soberanía de un país y al mismo tiempo que vender todo de este país. Habla de la familia y de los cristianos, pero tiene una incitación a la violencia. Tiene todos estos antagonismos presentes que son clásicos al mismo tiempo. bueno, pero yo prefiero, como hablaba antes, o con el comienzo, prefiero una narración clásica a una narración que no entiendo. Prefiero un cine clásico a un cine que no entiendo. Y el cine clásico está lleno de dictadores. El cine clásico está lleno de esta cuestión de la remisión a una supuesta moral, porque todos estos personajes hablan de moral como si fueran los, los adalides o los arcángeles, ya que hablas de Brasil, los arcángeles puros del cielo, que vienen a imponer una moral absoluta cuando ellos son tan corruptos como cualquier otro, pero este es el punto, como que venden esa imagen de moralizante, de moralina, y yo quiero refugiarme en eso, quiero refugiarme en la moral, quiero refugiarme, bueno, sobre todo en Brasil, el peso de lo religioso, el peso de la iglesia, el peso, bueno, que tenga la Iglesia Universal Evangelista cerca del 40% de la Cámara de Diputados, lo dice claramente. Prefiero volver a lo tradicional, volver a lo puro, volver a lo... el cine argentino tiene varias películas como Viento Norte o Último Perro, donde se marca claramente que el mayor nivel, el mayor estatuto
lo tiene siempre el militar. Siempre es el mejor, siempre es el más puro, siempre es el más el patrón que hay que seguir. Luego va bajando, ¿sí? Y es interesante la disciplina, esta cuestión que el nacionalsocialismo se puede utilizar muy bien. La disciplina, el orden, esta cuestión es muy jugada. Sí. Ya Hobbes decía cuando escribió su libro en el 1600, ya no se puede caminar por las calles de Londres debido a la inseguridad. Y es un tema que utilizan muchísimo todos estos dictadorzuelos, el tema de que, bueno, salvando las distancias, yendo a otro personaje grotesco argentino, es Patricia Bullrich vestida de militar. Esta cuestión de asegurar, bueno, diciendo abiertamente que la única forma de defensa es armarse, que los ciudadanos se armen, dando a entender que solamente con la libertad de armas se puede... Sí, se el puede mismo vivir. discurso de Bolsonaro. Exactamente lo mismo. Creo que es un discurso que prende no solamente en Argentina, Y sino los norteamericanos. es un discurso típico que viene de fuera y sobre todo en un momento donde Estados Unidos está viendo peligrar su hegemonía absoluta sobre el continente. Entonces más refuerzan las formas más maníacas y más sencillas. Insisto que el pasaje de la dictadura a la democracia tuvo que ver con un aseguramiento, no con un debilitamiento, no con un debilitamiento. Un cambio de verdad. No, votamos siempre los mismos, siempre las mismas personas, siempre los mismos esquemas, nada que afecte realmente los intereses de nada. El 50% de la Patagonia Argentina está en manos de empresas privadas, por ejemplo. Está completamente vendido todo el norte del país. En realidad quedan pocos mosaicos que no tengan algún nombre inglés o norteamericano directamente en sus manos. Y esto sigue profundizándose cada vez más. Y Brasil va a seguir profundizándose todavía más. Sí, Amazonas no está en las manos de Benetton, pero está en las manos de alguien así. Hay como todo una cuestión de Amazonas como una tierra de especulación. Y Bolsonaro ahora estaba con Elon Musk ahí en Amazonas con la excusa de poner internet ahí, pero obviamente es un territorio de interés. En Argentina el 72% del territorio está en manos de menos del 3% de la población. Se cree que Internet es universal y solamente el 31% de la población mundial tiene acceso a Internet. Y sin embargo ese 31% domina el mundo. Domina el mundo. Las redes de Internet conducen todas al mismo lugar. Bueno, creo que ya terminaron la botella. Todavía falta un poco de vino para tomar. Vino era más divertido ahora. Ay, mi Dios. La cadena de chistes infinitas. Bueno, quiero mandar un abrazo para mis amigos en Brasilia, para Soter, Ex amigos no son ya. mis amigos, son mis amigos de corazón. Para Soter, que es una persona muy importante en el arte y la poesía de Brasilia y también políticamente. Para mis amigas, Thais, Dairine, Mariana. Y agradezco a todos que están nos escuchando acá también en Argentina. Hoy tuvimos una charla. Una charla de sapos. Bueno, buenas noches a todos. Una buena semana. Besitos.